esta parte es muy importante. Presten, por favor, mucha atención. Bueno, el tema Cuéntanos. entonces es que yo manipulaba a mi hijo y él se convertía en eso, ¿no? De andar tras de mí todo el tiempo para tratar de abuenarme. Y después cuando ya mi esposo despierta, cuando ya despertaste y ya empezaste a ver las cosas desde otro punto de vista y ya entonces me hiciste notar lo que yo estaba haciendo. ¿Y te puedo decir lo que te dije? ¿Ok? Claro, yo recuerdo que te dije, ¿sabes qué, Nino? Lo que tú estás haciendo es malvado. Tú tienes que parar. Tú estás chantajeándolo emocionalmente y eso no es bueno porque él va a aprender que él tiene que darle gusto a la mujer. Él va a aprender de que tiene que ser deshonesto y decirle, ok, que venga, ¿qué pasa? Abuenar a la mujer. Y yo te dije, él va a terminar casado o él va a terminar con una mujer que lo va a manejar así a tu hijo. ¿Te acuerdas que te decía? Que eso fue lo que Claro, te dije. entonces me lo decías y yo decía, malvado, malvado, pero sí es lo que yo aprendí, ¿no? Pero después esas palabras resonaban en mi cabeza, de que va a terminar con una mujer que lo va a manipular, va a terminar con una mujer que va a hacer lo mismo que yo estaba haciendo, Así es. de enojarse y que él termine como perrito detrás de ella, tratando de convencerla, tratando de abonarla, tratando de llevar la fiesta en paz. Y no era eso lo que yo quería para mi hijo. Claro. Porque yo decía, bueno, es lo que está aprendiendo. Y yo decía, si yo lo aprendí de mis padres, yo lo que estoy haciendo lo aprendí de mi papá o lo aprendí de mi mamá, entonces se va a repetir la historia y yo no quiero esto. Pero, ¿cómo, en ese momento, cómo hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto no se repita? Entonces ahí es donde viene lo de el perdón a tu papá y perdón a tu mamá. Yo perdoné a mi papá, yo perdoné a mi mamá. Y bueno, yo asumí en ese momento de que mi hijo me tenía que perdonar. Incluso tú le decías, o sea, Que te había tienes... perdonado. No, o sea, yo asumí que él me tenía que perdonar, Que te tenía. Ah, ya. que él me tenía que perdonar, que yo no tenía que hacer nada, él me tenía que perdonar. Es que yo le decía a él, hijo, ¿tú ya perdonaste a tu mamá? Sí, ya la Claro. perdoné. Entonces, yo asumí que ya yo no tenía que hacer nada, o sea, controlar evitar hacer eso que yo estaba haciendo, de chantajear a mi hijo emocionalmente, de manipularlo emocionalmente, y que él tenía que darse cuenta y perdonarme. Pero transcurrió el tiempo, y aunque ya yo no lo chantajeaba emocionalmente, ahí viene lo del perdón a tu papá y perdón a tu mamá. Y ahí te dejo hablar a vos y ya después te continúo con... Claro, porque esta parte es importante. Todo es espiritual y presten atención. Yo veía como mi hija, que es menor, mi hija tiene 14 y mi hijo tiene 18. Yo veía como mi hija lo manipulaba a mi hijo, así. Le hacía el chantaje emocional. Le decía, no, se enojaba y mi hijo detrás, pero no. Y mi hijo se frustraba porque la otra no le hacía caso. La otra, ya. Y el otro, y ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y mi hijo como perrito ahí, y se frustraba, no sabía cómo arreglar las cosas con su hermana. Y un día, yo prestando atención, porque por eso cuando el hombre despierta, ocupa su lugar y siempre está prestando atención. Siempre. Y yo prestando atención, mientras ellos discutían en la mesa, yo escuchaba lo que ellos decían y yo le dije, hijo, ¿tú ya perdonaste a tu mamá? Sí, ya la perdoné. Y yo le dije, no es, si tú hubieras perdonado a tu mamá, no te estarías dejando manipular por una mujer, porque es algo espiritual. Cuando tú perdonas, ese espíritu te deja, el espíritu de la mujer. Y cuando te deja eso, tú eres libre de las manipulaciones emocionales de una mujer. Entonces, yo estoy viendo ahí cómo mi hija lo manipula. Y yo digo, hay algo que no está bien aquí. Algo no está bien. Hijo, tú no perdonaste a tu mamá. Y él, no, sí, la perdoné. No lo perdonaste, hijo. ¿Acaso tú le dijiste te perdono? Sí, no me acuerdo si me dijo Sí, sí me dijo que me perdonaba. sí, te he perdonado. Y después yo le digo, ¿y por qué la perdonaste? Eh, porque sí, porque a veces se enoja. Hijo, ella te manipula emocionalmente.
¿La perdonaste por eso? Y ahí él se quedó en blanco, no entendía lo que le estaba diciendo. Y Sí. ahí entras tú. Ahí se quedó en blanco y él no entendía por qué estabas diciendo que yo lo manipulaba. Y él era como que miraba y miraba y miraba y decía, no, pero no tengo por qué perdonarla. No me O sea, manipula. no me manipula, no tengo por qué perdonarla. Y ahí fue cuando yo lo miré y le dije, hijo, perdóname porque yo sí te manipulaba. Y me dice, ¿cómo? Y yo le dije, cuando vos llegabas y yo no te hablaba, cuando yo te chantajeaba y te decía, vení, abrazame, ya no me querés, cuando yo te estoy, queriendo obligar a hacer las cosas para hacerme sentir bien, yo te estaba chantajeando y yo te estaba manipulando. Y en ese momento fue como que mi hijo abrió sus ojos y dijo, es cierto, porque él no se había dado cuenta de que yo lo estaba manipulando, porque al igual que yo no me daba cuenta que yo era manipulada por mis padres, porque era como algo normal, entre comillas, cosas de los padres, él no los había dado cuenta, pero tampoco se daba cuenta si vos se lo decías, o sea, tuve que decírselo yo. Tuve que decírselo yo y decirte, sí, hijo, yo te manipulaba. Era como sin que darme cuenta, pero lo hacía. Era como que vivía en negación. Y yo esto se lo venía diciendo desde... Y después de que abrí los ojos yo le decía, hijo, no te dejes, no te das cuenta que ella te está manipulando, no te dejes, le decía a mi hijo. Pero él no entendía. Y ese día, cuando tú te acercaste y le dijiste, hijo, y tú estabas en la cocina, tú estabas escuchando lo que yo estaba hablando con ellos. Y tú te acercaste. Creo que fue después de la cena, claro, ¿no? Porque en la ya cena. yo estaba recogiendo Claro, fue en la los cena. platos y las cosas y ustedes se quedaron en la mesa. Y tú viniste y dijiste, hijo, sí te manipulo. Por esto. Y yo vi cómo sus ojos, ¡pum!, se abrieron. Y yo vi. Dijo, ¡ah! Sí, es cierto, dijo. Ese segundo él lo vio. Cuando tú le dijiste, hijo, perdóname, porque yo sí te manipulo. Cuando tú le dijiste eso, Nino, fue lo único que él necesitó para poder ver. Él lo vio en ese segundo. Y para mí, yo he visto milagros. Ese fue un día. Ese fue un milagro. Porque ese segundo él te perdonó. Delante de todos nosotros. Y yo vi ese cambio en él. Así, ¡pum! Te perdono, mamá. ¡Pum, pum! Te dijo Noé. Y yo me quedé así. Bien, hijo. Y yo aprovechando, porque todo era como inclusive era emocionante. el momento perfecto. Claro, era como emocionante, ¿no? Yo le digo, hijo, ahora perdóname a mí. Y sin dudarlo, ¿cierto? Sin dudarlo, sin pensarlo por un segundo, papá, te perdono porque siempre me tratabas como a una niña. Y me hiciste sentir poco hombre. Me hiciste sentir poco hombre. Eso dijo. No sé exactamente qué, pero esas cosas se le quedaron en él. ¿Y cuál es la evidencia de que se le quedaron en él? Que me las dijo así. ¡Pum! Estaban ahí con él. Y yo no sabía que él las estaba cargando. Y eso que supuestamente ya nos había perdonado. Supuestamente ya nos había perdonado. Pero fue tan increíble. Porque cuando él te perdonó a ti, él dijo, wow, dijo. Me siento increíble, dijo. Me siento livianito. Me siento livianito. Y después me dijo, yo le dije, perdóname a mí. Y él me dijo, papá, te perdono por esto. Pum, pum, pum. Y me dijo, ¿qué fue lo que dijo? Me dijo, es increíble, me siento livianito. No, se siente cool, dijo, no sé qué, y se fue, ¿no? Y yo me quedé así como, wow, porque acabo de ver un milagro delante de mis ojos. Vi esa transformación espiritual en mi hijo. Y a partir de ese momento, mi hijo, a partir de ese momento él tiene paz. Él a partir de ese momento puede ver la manipulación. Y a partir de ese momento, él ahora, siendo y regresando a su estado natural, tiene un escudo de protección que va a evitar que caiga en los jueguitos de las manipulaciones. ¿Quieres decir algo más? Sé que el tiempo ha sido cortito y que nos gustaría hablar mucho.